Hola, ¿qué tal compañeros y maestro? Somos el equipo número uno de la materia de estructuras de datos. En este video vamos a explicar cómo es que realizamos la práctica número 6. Bien, esta práctica número 6 básicamente nos pide que comencemos a emplear lo que vienen siendo grafos. Además, nos pide que también tengamos en cuenta ciertos conceptos y ciertos programas que ya hemos realizado con anterioridad. Un ejemplo, pues vienen siendo las listas. Ahora, este programa básicamente nos pide que nosotros hagamos dos tipos de recorridos. Primero, un recorrido a profundidad y otro recorrido en amplitud. Bien, para esto nosotros nos apoyamos de bastantes librerías. Primero que nada, nosotros decidimos realizar este programa en lenguaje de C++. Para eso está la primera librería. Después tenemos la segunda librería. Esta segunda librería es muy importante, ya que el programa en sí nos pide como requisito que nosotros leamos los grafos desde un archivo de texto, un archivo TXT. Entonces, precisamente esta librería FStream lo que nos permite es realizar ciertas funciones para leer archivos, modificar archivos, escribir en archivos. Entonces, por eso lo ocupamos. Después ocupamos otras para auxiliarnos y hay otra que aquí es bastante importante. Estas de aquí. Estas de aquí básicamente lo que nos permite es realizar ciertas operaciones más adelante. Operaciones como por ejemplo las posiciones de los vértices de las aristas y ese tipo de operaciones. Más adelante las explico en detalle, pero aquí decidí explicar un poco más o menos por qué tantas librerías. Ahora, para eso, primero nosotros debemos declarar una clase nodo. En esta clase nodo, pues básicamente, como mencioné, nos permite comenzar a realizar las operaciones más adelante. También mencionó una cosa importante, y es que nosotros requerimos tener en cuenta conocimientos y también algoritmos que ya hemos visto en videos anteriores. Entonces, después de esto, nosotros tenemos que apoyarnos, como bien menciono, de la clase de listas. Básicamente esta clase lo que hace es, como menciono, son operaciones que ya hemos realizado con anterioridad. Por ejemplo, insertar al inicio, insertar al final, insertar ordenadamente y obviamente con sus respectivos parámetros. Por ejemplo, insertar al inicio pues tiene como parámetro un valor b, que en este caso pues va a ser un número o un valor. Después, también tenemos funciones borrar, borrar todos, verificar si la lista está vacía. También función como mostrar, invertir, tamaño. Y ahora, hay una que nos sirve bastante y es esta de aquí. Esta de aquí básicamente la vamos a ocupar precisamente para copiar profundamente. Esta de aquí básicamente nos permite realizar una copia de lo que viene siendo de la lista. Y esto obviamente tiene beneficios ya que nos va a permitir manipularla más seguramente sin que se pierda algún dato, sin que se modifique algo, sin que se lleguen a perder los datos o algo extraño. Entonces, después de esto, nosotros, como bien menciono, tenemos que implementar lo que vienen siendo las funciones de, por ejemplo, insertar al inicio de la lista, que es esta de aquí. Esta primerita es la que mencioné. Ahora, otra cosa importante. No voy a mencionar tanto en detalle esta de aquí, ya que la hemos empleado en videos anteriores, y aparte también por cuestión de tiempo. Pero básicamente voy a explicar más o menos cómo es que funciona, valga la redundancia, esta función. Primero que nada, nosotros creamos un nuevo nodo con el valor. Entonces, posteriormente, con un if, un condicional, nos preguntamos si la lista está vacía. Esta parte de aquí, lista vacía, es otra función. Esta función nos permite determinar si la lista está vacía o contiene algún elemento. Entonces, si es cierto que la lista está vacía, entonces el nuevo nodo, el nodo que hemos
que hemos creado, pues se convierte en el único y nuevo nodo. En caso contrario, es decir, en caso de que la lista no esté vacía, o sea que tenga algún elemento, uno, dos o más elementos, pues básicamente ahora el nuevo nodo apunta al anterior inicio. Y ahora el nuevo nodo, ahora es el inicio. Básicamente es una especie de intercambio. Entonces, básicamente, este es para insertar al inicio de la lista. Asimismo, nosotros tenemos una función bastante similar, la función insertar al final. Ahora, es muy similar a la función insertar al inicio, pero hay algo que cambia bastante. Hay una nueva característica. Bien, vamos a ver cuál es esta nueva característica. Primero, se crea igual un nuevo nodo. Posteriormente, con dos condicionales, con un if, verificamos si la lista se encuentra vacía. Entonces, en caso de que la lista esté vacía, el nuevo nodo se convierte en el único nodo, igual que en el anterior caso. Pero ahora, ¿qué va a pasar en caso de que la lista tenga más elementos, de que no esté vacía? Bien, para eso tenemos que recorrer la lista hasta el final, hasta el último elemento. Y para eso, nosotros debemos usar una herramienta bastante importante, que es un while. Un ciclo while que nos va a permitir comenzar a recorrer la lista hasta llegar al final. Entonces, mediante un auxiliar, vamos avanzando hasta siguiente, hasta que sea diferente del final. Y entonces, precisamente, avanza hasta el último nodo. Una vez que haya avanzado hasta el final, pues precisamente lo que queda es insertar el nuevo nodo al final. Listo. Posteriormente tenemos otra función. Función para verificar si una cadena es un número. Ahora, esta de aquí, ¿para qué nos llega a servir? Bueno, nos llega a servir básicamente, por ejemplo, para que el usuario, en caso de que ingrese un número, verificar si realmente se trata de un número. Entonces, básicamente es eso. Ahora, tenemos más funciones. Función de comparación para ordenar las cadenas. Bien, ahora, esta función de ordenar cadenas también ya la hemos llegado a ver anteriormente. Y ahora, básicamente aquí, la función comparar tiene como parámetros dos cadenas, la cadena A y la cadena B. Y entonces, pues posteriormente, mediante un condicional, pues comenzamos a convertir las cadenas en números para compararlos. Ahora, ¿esto de qué nos sirve? Precisamente nos sirve para en casos en los que los grafos se traten sobre letras, sobre números y básicamente verificar que las cadenas pues son numéricas. Entonces, este de aquí más adelante lo vamos a ocupar. Lo vamos a ocupar precisamente porque, como bien menciono, nosotros requerimos apoyarnos de bastantes funciones anteriormente vistas para precisamente realizar correctamente los recorridos entre los grafos. Ahora, hay varias maneras de hacerlo, hay otra manera, pero nosotros decidimos ya implementar funciones que hemos visto antes. Bien, aquí tenemos otra función que hemos visto anteriormente, insertar ordenadamente. En este caso, la función insertar ordenadamente abarca de aquí hasta la parte de aquí abajito, hasta esta parte, perdón, hasta aquí, hasta esta parte de acá. Entonces, básicamente, la función insertar ordenadamente tiene como parámetro una cadena. Y entonces, una cadena B. Y entonces, para insertar ordenadamente
nosotros pues requerimos realizar varias preguntas. La primera de ellas es que la lista esté vacía. Obviamente si la lista está vacía, directamente irá al inicio. Ahora, con ordenadamente me refiero a que se ordene de manera ascendentemente. Ascendentemente es decir, uno, 2, 3, 4. Así. O que también se llegue a insertar, por ejemplo, de forma A, B, C, así, ordenadamente. Entonces, una vez que ya verificamos si la lista está vacía, insertamos directamente el inicio. Pero ahora, ¿qué pasa o en otro caso? Es decir, ¿qué pasa si nuestra lista ya contiene elementos? Entonces, supongamos que ya contiene un elemento. Lo que debemos hacer es insertar el inicio solo si el dato es menor que el primer elemento que estamos comparando. Solamente en ese caso lo vamos a insertar al inicio. En otro caso, lo vamos a insertar pues en lo que viene siendo adelante de este, en el siguiente. Entonces, básicamente, precisamente aquí, este es la condicional para insertar al inicio solo en el caso de que el dato que estamos comparando sea menor que el primer elemento, es decir, el elemento que ya estaba. Después, tenemos un caso 3. El caso 3 es básicamente que ya haya bastantes elementos. Entonces, nosotros con un ciclo while y ciertas condiciones debemos ir comparando, pues básicamente elemento por elemento de la lista hasta recorrerla hasta el final, solamente para que nosotros encontremos la posición correcta. Entonces, para este caso 3, primero, debemos de apoyarnos con un while para que llegue hasta el final. Y ahora, va a ir comparando cada uno de ellos hasta el final. Y precisamente va a comparar lo que viene siendo su valor. Entonces, dependiendo si el valor es menor, lo inserta antes. Si es menor, lo inserta antes. Así hasta que encuentre la posición correcta y que finalmente quede ordenado. Ahora, finalmente, aquí tenemos insertar el nuevo nodo en la posición correcta. Esta parte de aquí básicamente es una vez que ya haya realizado pues prácticamente todos los condicionales y haya hecho cada una de las preguntas. Al final lo que le corresponde lo inserta. Bien, tenemos ahora una función que igual ya hemos visto, borrar al inicio. Entonces, básicamente, borrar al inicio es una función que es bastante parecida a insertar al inicio, pero obviamente en lugar de insertar hay que eliminar al inicio. Entonces, la función borrar al inicio abarca de aquí hasta acá, toda esta partecita. Entonces, lo mismo, debemos verificar el primer caso. El primer caso es qué pasa si la lista es vacía. Si la lista está vacía, pues obviamente aquí regresa que justamente return. Aquí pues básicamente regresa nada en este caso. Pero obviamente podemos regresar que la cadena está vacía con un texto. Pero lo decidimos dejar así. Podemos perfectamente poner, por ejemplo, no hay nada. Así, pero nuestro equipo decidió dejarlo de esta forma. Decidimos dejarlo de esta forma, pues prácticamente para que no ocupara tanto espacio el programa, porque precisamente es un programa que está bastante larguito. Entonces, pues precisamente como para ahorrar un poco de memoria. Después, justamente aquí necesitamos en una variable temporal almacenar el nodo a borrar. Y entonces aquí abajito lo almacenamos y guarda el valor del nodo. Entonces, posteriormente de esto, mueve el inicio al siguiente nodo.
Entonces, supongamos lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, 1 y 2. El inicio va a ser el 1, pero como yo quiero borrar el 1, ahora debemos de apuntar al 2, porque el 2 se convertirá en el nuevo inicio una vez que yo haya borrado el 1. Precisamente esto es lo que ocurre aquí, que básicamente, pues, ahora el siguiente elemento va a ser el nuevo elemento. Y pues precisamente al final borra el nodo inicial anterior, justamente lo que mencioné hace rato. Entonces, aquí pues básicamente devuelve el valor almacenado. Y listo, esa es la función borrar al inicio. Otra de las funciones es borrar al final. Borrar al final es bastante similar, pero lo que cambia es precisamente que nosotros vamos a apoyarnos de un ciclo while. Un ciclo while porque pues básicamente tenemos que recorrer toda la lista hasta el último nodo. Entonces, primero, verificamos si la lista es vacía. En caso de que esté vacía, pues mostramos básicamente lo que es la lista. Esta función que estoy señalando aquí es otra función que está más abajito y ahorita voy a mostrarla. Esta función básicamente lo que nos permite es enseñar cómo está el estado de la lista. Si tiene elementos, si no tiene elementos, si está vacía, cuáles son sus elementos. Esa básicamente es la función mostrar, que precisamente también la hemos visto anteriormente. Entonces, checa si está vacía y va a mostrar el estado en el que está. Después, tenemos el caso 1, el caso en el que solo hay un nodo en la lista. Ahora, aquí hay que usar un poco de lógica, porque si el único nodo que está, o sea, solo si hay uno, pues prácticamente ese nodo de ahí va a ser el final. Es el final. Pongamos lo siguiente. Imaginemos que tenemos el 1 y yo quiero borrar el final. Básicamente el 1 es el final porque no hay nada después. Si hubiera otro elemento, el 1 ya no sería el final. Ahora el final sería cero, pero como no hay nada después del 1, el 1 es el final. Inmediatamente se borra. Eso es lo que ocurre en el caso en el que solo hay un nodo. Ahora, tenemos el caso en el que básicamente nosotros tenemos lo que vienen siendo más elementos, más de uno. Entonces, para eso nosotros debemos de recorrer la lista hasta el penúltimo nodo. Entonces, la vamos a recorrer hasta el penúltimo nodo precisamente para después borrar el que sigue. Entonces, con un ciclo while básicamente comenzamos a recorrer y precisamente va a ocurrir lo que sigue. Tenemos un ejemplo, el 1, 2, 3. El 1 es el inicio, el 2 es un dato en medio y el 3 es el final. Ahora, ¿por qué debemos de recorrer hasta el penúltimo? Bien, debemos de recorrer hasta el penúltimo porque básicamente cuando borremos el elemento número 3, ahora el nuevo último, o sea, el último elemento, ahora se va a actualizar y ya no será el 3, ahora será el 2. Por eso debemos de recorrer la lista hasta el penúltimo nodo para comenzar a precisamente a guardar elementos y empezar a hacer como una especie de intercambios y que al final el último elemento sea el 2. Y finalmente, después de haber hecho todas estas comparaciones, lo que queda es borrar el elemento, o mejor dicho, el último nodo. Bien, después tenemos borrar todos. Esta de aquí básicamente es borrar todos los elementos. Entonces, esta de aquí básicamente nos apoyamos con la función borrar al final. Ahora, nuestra lógica es lo siguiente. Tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, con la función que ya hemos visto, borrar al final,
comenzamos a borrar desde el último elemento. Es decir, el 1 es el primer elemento, el 2 segundo elemento, 3 tercer elemento, el 4 el último elemento. Entonces, comenzamos a borrar desde el final. Y ahora, con un ciclo while, vamos a hacer esto hasta que precisamente el inicio esté vacío, hasta que no haya nada. Entonces, así es como se sigue. 1, 2, 3, 4. Borra el 4, perdón. Borra el 3. Ve que no está vacía. Sigue borrando. Borra el 2. Se pregunta, ¿está vacía? No, no está vacía, entonces borra el 1. Y ahora se pregunta, ¿está vacía? Claro, está vacía, ya no hay ningún elemento. Y así termina borrar todos los elementos. Bien, tenemos ahora la función invertir. Entonces, básicamente, con esta función, nosotros debemos de apoyarnos con funciones que ya hemos visto antes. O hay varias formas de hacerlo. Una de las formas de hacerlo es con las funciones borrar al inicio, insertar al final, al inicio, perdón. Esa es una forma. O precisamente lo podemos hacer con condicionales. Bien, primero, si nosotros deseamos invertir una lista, es fundamental que preguntemos si la lista tiene elementos. Porque si no tiene elementos, es decir, si la lista está vacía, pues no podemos invertir nada, o sea, no hay nada, por ende no se puede invertir. Después, aquí realizamos una declaración de variables, nodo previo, nodo actual, nodo siguiente temporal. Precisamente con estos nos vamos a empezar a apoyar para ir almacenando, ir borrando, de esta manera. Entonces, con un ciclo while, vamos a recorrer actual hasta que sea nulo. Entonces, esta de aquí precisamente es para guardar el siguiente nodo. Después aquí se invierte el puntero. Y aquí es donde se realiza el intercambio, por así decirlo. Y es que se mueve anterior al nodo actual. Finalmente, avanzamos ahora al que sigue. Y así hasta que termine el ciclo while. Finalmente, cuando se acaba, pues anterior ahora será el nuevo inicio de la lista. Bien, ahora, nosotros hemos empleado aquí arribita, más arriba, la función mostrar, que fue precisamente la que les mencioné. Ahora, esta función de aquí precisamente nos es de mucha utilidad, ya que, como dije, muestra la lista, el estado actual en el que está. Lo primero es si la lista está vacía. Si la lista está vacía, obviamente regresará la lista es vacía con el llamado de esta función. Aquí invocamos la función lista vacía. Después, aquí justamente con un ciclo while, nosotros debemos de apoyarnos para precisamente ir mostrando cada uno de los elementos hasta que precisamente no haya nada. Entonces, aquí básicamente va a imprimir lo que viene siendo pues el valor actual. Después aquí hace actual igual, actual punto siguiente, o sea, va a ir mostrando el 1, el 2, así hasta que acabe todo. Y listo. Posteriormente tenemos lista tamaño. Ahora, esta función de aquí es bastante chiquita, pero es de mucha importancia. Más adelante la vamos a ocupar, pero básicamente nos sirve precisamente para contar cuántos elementos tiene la lista. Entonces, precisamente nos apoyamos de lo que viene siendo un contador. Este contador nos irá diciendo, ¿sabes qué? No hay ningún elemento, o sea, hay cero. Si aparece un uno hay un elemento. Si aparece 2 hay dos elementos, así. Lo iniciamos en cero, por eso. Entonces, lo mismo, con un ciclo while, nos ubicamos al inicio y desde el inicio empezamos a recorrer hasta que llegue al final, hasta null, hasta aquí. Mientras no lleguemos al final, pues el contador va aumentando.
Y esta de aquí, pues es precisamente para ir recorriendo. Inicio es igual a inicio, punto, obtener siguiente. Bien, ahora, esta parte de aquí también es importante. Copiar profundamente. Como mencioné al inicio, esta función de aquí básicamente nos permite copiar profundamente lo que viene siendo la lista. Y entonces, ¿por qué nosotros decidimos copiar profundamente? O mejor dicho, copiar la lista. Más que nada es para que no se lleguen a dañar, pues básicamente lo que vienen siendo los elementos de la lista. Y entonces también para, pues, ir mostrando en caso de que exista algún error de cómo era la lista original. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar sobre una copia de la lista. Bien, muy bien. Ahora, lo que he mencionado anteriormente, principalmente nada más tiene que ver con lo que vienen siendo listas. Ahora, donde realmente se comienzan ya con los grafos es justamente a partir de la línea 303. Entonces, primero, vamos a definir una clase grafo. Entonces, la definimos y va a contener dos partes, atributos públicos y atributos privados. Bien, ahora, en cuanto a los atributos públicos, debemos tener un constructor que precisamente tenga lista y tenga b y tenga el vector lista. Entonces, básicamente, justamente esta parte de acá vienen siendo, pues, parámetros que nos sirven para después comenzar a construir lo que ya viene siendo nuestro vector. Entonces, después de esto, nosotros tenemos un vector de lista. Y precisamente aquí creamos una función obtener lista. Creamos la función aquí mismo, ya que es una función muy chiquitita. Entonces, decidimos implementarla aquí directamente. Esta función obtener lista lo que va a hacer es que va a regresar lista adyacencia. Ahora, la lista de adyacencia básicamente viene siendo cómo es que los vértices se encuentran relacionados, es decir, sus conexiones. Ahora, después de esto, tenemos otra función lista. Y esta es precisamente obtener vértices. Y precisamente, al igual que la anterior, es una función chiquitita, entonces la definimos directamente aquí. Y lo que va a regresar son los vértices. Ahora, tenemos otra función. La función obtener posición de vértice. Ahora, aquí como parámetro le pasamos lo que viene siendo string vértice. Y básicamente esta parte de acá viene siendo para declarar lo que viene siendo funciones que después vamos a ocupar. Ahora, lo que realmente ya comienza a importar es esta parte de aquí. Ahora, esta parte de aquí, ¿qué significa? Bueno, esta parte de aquí básicamente es nuestro grafo. Es decir, comenzamos a lo que ya viene siendo a definirlo. Y ahora, hay otra cosa importante. Y es que nosotros le pasamos como parámetro la lista y los vértices y el vector lista. Entonces, tenemos dos parámetros. Cada parámetro simboliza una cosa. Y ahora, lo que aquí simboliza es, pues precisamente la parte de lo que vienen siendo los vértices y las aristas. Ahora, los vértices, básicamente, pues no hay mucho que explicar. Pero en cuanto a las aristas, es más importante ya que las aristas, precisamente, pues tienen
adyacencia. Entonces, precisamente esta parte de acá ya comienzan a hacer lo que vienen siendo las aristas. Después, aquí precisamente comenzamos a construir lo que viene siendo el grafo. Entonces, con un ciclo for nos apoyamos y precisamente que el tamaño empiece 0 hasta el tamaño de la lista de adyacencia. Entonces, precisamente aquí esta parte de acá es básicamente para que el grafo se comience a crear. Posteriormente tenemos otra función, la función obtener posiciones de vértices. Ahora, aquí es importante ya que precisamente aquí le pasamos como parámetro vértice. Y entonces, aquí esta función, posición del vértice, básicamente nos indica en qué posición se encuentra. En la posición 0, posición 1, son las posiciones. Entonces, aquí tenemos básicamente un inicio hasta vértices actual. Y entonces con un ciclo while precisamente empezamos a recorrer desde el inicio hasta acabar, hasta terminar todo. Entonces, hasta que acabemos, nos vamos a preguntar algo. Nos vamos a preguntar si el inicio, punto obtener valor, es igual al vértice. Si es así, regresamos counter. El counter básicamente pues es un contador. Entonces, en este caso, pues va a decir que que no hay nada, que está vacía. Perdón, va a empezar a contar y si está vacía, aquí una pequeña confusión mía, si está vacía va a retornar -1. Pero en caso de que no esté vacía, pues comienza a incrementar 1, 2, 3, así. Y precisamente esta parte es para que vaya recurriendo cada uno del inicio y luego inicio obtener siguiente. Ahora, aquí abajito tenemos la función obtener vértice. Ahora, se puede llegar a confundir la función de aquí arriba, obtener posición vértice, con la posición, perdón, con obtener vértice. Son dos funciones diferentes. La primera, básicamente, nos dice que dónde se encuentra, cuál es su ubicación, su posición, en qué parte está. Y ahora, la siguiente función, obtener vértice, prácticamente ya nos indica lo que viene siendo el valor. Obtener su valor, cuánto vale o qué es. Entonces, obtener vértice es precisamente eso. Para lo que viene siendo, pues, el valor del vértice. Y para ello le pasamos como parámetro posición. Entonces, lo mismo. Iniciamos un contador en 0 y el nodo en inicio. Nodo de inicio igual a vértice actual. Y entonces, algo muy similar. Precisamente con un ciclo while comenzamos a recorrer desde el inicio hasta que sea diferente del final. Comienza a recorrer hasta que acabemos. Entonces, si posición es igual a counter, pues regresamos inicio obtener valor. Y se incrementa. Entonces, se incrementa y esta parte de aquí es precisamente para que vaya viendo cada uno de ellos. Ahora, en caso de que no se cumpla, pues básicamente nos va a regresar que no hay nada. Precisamente aquí lo dejamos vacío, pero perfectamente podremos poner que no hay vértice, que no existe el vértice. Bien, ahora tenemos otra función. En nuestro caso, nuestro equipo decidió apoyarse de funciones porque nos permite tener un mayor control, un mayor manejo de lo que viene siendo el programa. En caso de que algo falle, con funciones es más rápido que nosotros lleguemos a corregir el error y encontrar dónde está.
Precisamente por eso nos apoyamos de bastantes funciones. En este caso, tenemos la función mostrar integrantes. Entonces, la función mostrar integrantes, más adelante la vamos a invocar en el programa principal. Y básicamente, pues imprimimos integrantes del equipo y pues nuestros integrantes somos tres. Amastal, Xochitl, Erika, Rodríguez Tobón, Sergio Yael y su servidor, Romero Blanco y Manuel, que formamos el equipo uno. Entonces, aquí no hay mucho que mencionar. Después, tenemos la función para seleccionar el método. Esta de aquí. Esta de aquí básicamente viene siendo el menú para que le sea más fácil al usuario poder realizar alguna operación. Básicamente esta parte de aquí es lo que viene siendo una interacción con el usuario. Entonces, más adelante también invocamos menú a seleccionar y aquí prácticamente le damos un poco de formato y le ponemos seleccione un método recorrido. Y justamente lo que mencioné, tenemos dos opciones, búsqueda primero a lo profundo y búsqueda primero a lo ancho o en amplitud. Y finalmente tenemos la opción salir del programa. Ahora, otra característica muy importante de nuestro programa. Nuestro programa va a finalizar únicamente cuando el usuario lo indique. Si el usuario no indica salir del programa, se va a empezar a repetir hasta que el usuario le diga, ¿sabes qué? Hasta aquí quiero salir. Precisamente más adelante ponemos pues esta parte para que el usuario elija su opción. Entonces, aquí tenemos ingrese opción y aquí leemos pues la opción del usuario. Y justamente esta función pues básicamente la invocamos más adelante. Ok, posteriormente tenemos una función bastante importante. Otra función que es precisamente para seleccionar el grafo. Entonces, esta función es de aquí hasta acá. Y básicamente tiene la finalidad precisamente de interaccionar con lo que viene siendo el usuario. Entonces, básicamente el programa le dice al usuario, seleccione un grafo. Y entonces el usuario tiene la opción de elegir 8 grafos. Un grafo, dos grafos, 8 grafos. Pero va a ser uno por uno. Entonces, puede elegir, por ejemplo, el grafo 5, el grafo 6, o a lo mejor quiere el grafo 8. Pero, por ejemplo, si el usuario dice quiero el grafo 0, el programa precisamente va a marcar que es una opción inválida, ya que el grafo pues no puede ser 8, ya que son solo, pero no puede ser grafo 0, solo pueden ser grafos del 1 al 8. Entonces, precisamente aquí, esta parte de acá va a ser para mostrar los grafos disponibles. Básicamente le va a decir, ¿sabes qué? Aquí están los grafos que tú puedes elegir. Y entonces, aquí precisamente dice, ingrese el número de grafo, por lo que mencioné. Puede elegir el grafo 1, el grafo 2 o el 5, así. Entonces, pues precisamente si el grafo seleccionado es una opción inválida, es una opción que no corresponde, pues aparecerá el grafo seleccionado es inválido. Precisamente esta parte de acá, esta función es más que nada para interaccionar con el usuario y también validar pues su opción. Ahora, dejando un poco de lado lo que viene siendo pues precisamente esta parte de seleccionar grafo, tenemos otra operación bastante importante. Ahora, la operación es obtener el vértice inicial. Esta función es bastante grande. Entonces, básicamente, una vez que el usuario ya haya elegido su grafo, pues le aparecerá la opción que ingrese el vértice inicial. Básicamente, o en resumen,
esta es la finalidad de esta función. Ahora, precisamente aquí aparece seleccionar el vértice. Y ahora, para que no haya duda de qué es el vértice inicial, prácticamente el vértice inicial es justamente el inicio, donde justamente vamos a comenzar a recorrer, a hacer los recorridos. Ese es el vértice inicial, de donde parte todo. Entonces, precisamente aquí al usuario le pide, selecciona un vértice y también, pues aquí va a imprimir lo que viene siendo vértices. Entonces, aquí nos ayudamos de igual a un contador y entonces en inicio o al vértice punto actual vamos a empezar a recorrer con un ciclo while del inicio, que es precisamente el vértice inicial, o sea, de donde comienza, como mencioné, hasta que acabemos. Entonces, después aquí pues es una mera impresión y comienza precisamente a mostrar justamente lo que mencioné. Nos requerimos apoyar de bastantes funciones, por ejemplo, mostrar. Entonces, ahora, es necesario que el vértice pues precisamente exista, porque si el vértice no existe, pues precisamente, obviamente, no hay nada que podamos hacer. Es como por ejemplo que en una excursión te diga voy a Morelos, Hidalgo y a Puebla. Esas son las opciones válidas, pero imagínense que ahora le digo que quiero iniciar desde Ciudad Juárez. Pues obviamente esa opción no es posible. Entonces precisamente por eso aquí también validamos lo que viene siendo el vértice seleccionado, que sea válido. Para ello, pues precisamente, pues con un while, pues precisamente comenzamos a verificar que el vértice ingresado, pues sea válido. Ahora, hay otra parte muy importante, crear listas de adyacencia. Bien, primero que nada, esta parte de aquí a qué se refiere, o esta función de qué es. Esta función de aquí es de las más importantes. De hecho, me atrevo a decir que es de las funciones más, pues por así decirlo, importantes. Ya que, bueno, de hecho todas las funciones son importantes porque al final funcionan entre ellas se apoyan. Pero esta precisamente de aquí sirve para crear listas de adyacencia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, estas de aquí nos sirven precisamente para los vértices. Entonces, perdón, nos sirve para las aristas. Su función es, pues precisamente, mostrar, bueno, básicamente crear las listas de adyacencia. Esto quiere decir que va a crear lo que viene siendo las conexiones entre lo que son las aristas. Esa es su función principal, crear la conexión entre ellas. Entonces, precisamente aquí tenemos inicio y vértice actual y posición. Y justamente comenzamos a recorrer hasta que pues no haya nada. Entonces, inicio, punto obtener valor. Bueno, si inicio, punto obtener valor es igual a u, pues prácticamente lo que va a hacer es que adyacencia, posición, punto insertar ordenadamente, pues lo va a aplicar. Entonces, en caso de que no, pues precisamente empieza a aumentar la posición y aquí va con el siguiente. Y ahora, al inicio mencioné que nosotros, pues prácticamente vamos a leer los grafos y a crearlos. Ahora, aquí hay dos partes importantes. Leer grafos. Para leerlos, yo mencioné precisamente que la lectura
se da desde un archivo de texto, un archivo TXT. Precisamente este era uno de los requisitos indispensables para este programa. Entonces, ahora, nosotros, precisamente como mencioné, tenemos 8 archivos de texto. Cada archivo representa un grafo, grafos diferentes. El grafo 1, grafo 2, así hasta el grafo 8, que era precisamente lo que mencionaba que el usuario tiene para elegir. Puede elegir el grafo 1 o el 3, o decide elegir a lo mejor el grafo 5. Entonces, precisamente esta parte de aquí, pues, viene siendo para... De hecho, vean, el ciclo for es bastante grande, o esta función es bastante grande. Primero, aquí básicamente, esta parte de acá, pues, tiene que ver precisamente con la librería que mencioné, la librería FStream. Esta librería, como mencioné, nos permite la lectura de archivos de texto. Entonces, esta parte de aquí es precisamente eso. Verifica que el archivo, pues, se pueda abrir. En caso de que no, va a aparecer error al abrir. Pero ahora, ¿qué pasa si se puede abrir? Pues precisamente va a comenzar esta parte de acá. Entonces, esta parte de acá es precisamente para almacenar las líneas de un vector. Ahora, aquí, para que nosotros leamos desde el archivo, pues necesitamos hacer un formato en específico. Un formato en el que pues precisamente no sea un archivo de texto que nada más tenga puros números a lo locos. No, nosotros requerimos tener un formato en específico, precisamente para leer lo que vienen siendo los grafos. Entonces, empieza a recorrer las líneas. La primera de ellas es que si la línea es igual a g igual a, a llave, perdón, se me fue el nombre, y al final termina en esto, pues precisamente significa que encontró el grafo. Entonces, si encontró el grafo, significa que sí existe. Pero ahora, el hecho de que esté escrito en la palabra, de que esté escrito en el texto, esta palabra de acá, no garantiza que sea un grafo correcto. Debemos de realizar más precisamente pruebas y validar que realmente sea correcto la escritura y el formato. Entonces, primero que nada, el inicio tiene que estar con llaves y el final con llaves que cierran. Y entonces, si el inicio pues es diferente de esos, o sea, significa que no es ninguno de estos, significa que el formato es incorrecto de los vértices. Pero ahora, si es correcto, pues prácticamente empieza a leer lo que está adentro de estos llaves, lo que está dentro de estas llaves, lo comienza a leer y precisamente comienza a ignorar lo que son comas y espacios. Entonces, para que se hagan un poco la idea, aquí tengo un ejemplo de cómo es un formato para imprimir, perdón, para grafos. Un formato para grafos, por ejemplo, a ver, uno chiquitito, es este de aquí. Este es, por ejemplo, un formato. Inicia en G igual a este de aquí, que es la llave que cierra, que abre, perdón, y finaliza en la llave que cierra. Y entonces, precisamente, después de haber validado que comienza con esto y termina con esto, se va hacia lo de acá adentro. Entonces, esta parte de que ignora las comas, ignora los espacios, es precisamente que ignora estos de acá, estas comas, ignora todo eso. Y entonces, lo que va a hacer es que va a leer la coma o el cierre de llave aquí. Y entonces precisamente aquí ya comienza lo que viene siendo, a lo que viene siendo a validar
y a verificar que esté correcto. Entonces, aquí ocurre algo bastante similar. Comienza en llaves, cierra en estos. Pero ahora, una vez que pues ya haya validado eso, va a la parte de adentro que mencioné. Y entonces, aquí salta el paréntesis. O sea, salta los que están así. Salta esos y lee el primer vértice de la arista. Con esta parte, con esta condicional. También va a saltar la coma y va a leer el segundo vértice de la arista. O sea, el vértice que cierra. Entonces, después, aquí comienza a crear la lista de adyacencia, con los vértices, adyacencias y U y W como parámetros. Entonces, pues aquí se empieza a guardar la lista, se empieza a guardar en la lista de grafos, que es precisamente ya creado el grafo. Entonces, primero, lo primero desde aquí es que lo lee. Empieza a leerlo, y finalmente, una vez que esté leído, lo va a crear. Y aquí al final, pues lo crea. Este contador de aquí, pues es precisamente para que la lectura acabe. Precisamente para que en algún punto el for termine. Y al final, lo que va a hacer es que va a regresar grafos. Este de aquí precisamente ya es la lista de grafos, ya son los grafos creados. Y ahora, otra cosa importante es que también tenemos una función limpiar memoria. Esta función pues básicamente tiene la finalidad de que la memoria no se llene, no se sobrescriba o que no se vaya a desbordar. Entonces, esta es una función que tenemos justamente aquí. Y ahora, tenemos una función que es la función imprimir recorrido. Ahora, esta función básicamente es ya para mostrar el orden en el que visitamos pues el que hicimos cada recorrido. Tiene dos partes importantes, el orden visitado y árbol de procedencia. Precisamente, una función que era ordenar ascendentemente, ordenar mejor dicho, es precisamente para el orden de visitado. Entonces, la primera parte básicamente va a imprimir lo que es el orden visitado, la forma en la que se visitó. Ahora, la parte de imprimir árbol contiene un poco más de complejidad. Primero que nada, en cuanto a esta parte, tenemos un bucle externo, un bucle for externo. Dentro de este bucle for tenemos un for anidado. Ahora, este primer for, pues prácticamente es un bucle que recorre el vector orden accediendo a cada vértice. Entonces, posteriormente el bucle, el, el interno, pues básicamente dentro de este bucle, lo que hace es que recorre, pues lo que dice, pues por lo que podemos decir que es todo el mapa árbol. Entonces, acá hay algo importante. Debemos considerar que par.first, pues viene siendo lo que es, pues esta parte de acá, es el vértice. Y part.second, pues viene siendo lo que es un vector, y a su vez este vector pues lo que contiene son los hijos de dicho vértice. Entonces, es un poco confuso porque primero tenemos el vértice y después aquí tiene precisamente lo que vienen siendo lo que son los hijos de ese vértice. Entonces, aquí en esta condición básicamente se verifica si el vértice actual coincide con la palabra del mapa árbol. Eso quiere decir que básicamente significa que hemos encontrado los hijos de ese vértice. Y aquí esta parte pues ya viene siendo como la impresión. La impresión del vértice junto con sus hijos. Y aparte,
Si la condición es verdadera, pues se imprime el vértice par.first seguido de dos puntos, que son los puntos de acá. Precisamente después de eso, luego se recorre el vector par_second, o sea, los hijos de ese vértice, y los imprime, bueno, imprime cada hijo en la misma línea. Y pues ya al final, pues ya termina este ciclo for. Y esta función básicamente, como menciono, es para imprimir el recorrido, el orden visitado y el árbol de procedencia, dependiendo de qué método se haya ocupado. Bien, ahora tenemos BPP. Ahora, esta parte de aquí es justamente una de las partes importantes, ya que básicamente viene siendo el algoritmo, pues precisamente para realizar los recorridos. Entonces, BPP, pues básicamente está, bueno, viene siendo básicamente la parte donde se realiza precisamente lo que viene siendo justamente la operación de grafos. Entonces, BPP significa recorrido en profundidad, que si no me equivoco es, mm, a ver, muy bien, ahora, nosotros tenemos BPP. BPP básicamente viene siendo la búsqueda primero en profundidad. Entonces, para eso, el algoritmo básicamente es esta parte. Este es BPP, o mejor dicho, primero en profundidad. Ahora, primero que nada, este algoritmo tiene marcas posición igual a 1. Esto básicamente es para que la posición actual, bueno, marca la posición actual como visitado en el arreglo, donde el 1 indica que es visitado. Después tenemos la parte que viene siendo, pues, string vértice actual. Ahora, esta parte de aquí, o sea, esta de acá, pues prácticamente se obtiene el nombre o etiqueta del vértice actual usando su posición en el grafo. Entonces, lo almacena y más adelante lo procesamos. Abajito tenemos orden push back vértice actual. Básicamente esta parte agrega el vértice actual al vector orden, que mantiene el registro del orden de cómo se van visitando los vértices durante el recorrido. Y luego, nodo. Y toda esta parte de aquí, pues prácticamente nos sirve para obtener la lista de adyacencia del vértice en la posición de actual. Y t-nodo es un puntero a un nodo de la lista de adyacencia, donde precisamente cada nodo apunta a otro vértice adyacente, o sea, a otro vértice pues vecino, por así decirlo, del vértice actual. Ahora, nos damos cuenta que tenemos un while. Entonces, vamos a iterar sobre cada vértice vecino del vértice actual. Y el ciclo precisamente continúa hasta que no haya más vértices vecinos, que no haya más conexiones, por así decirlo. Entonces, esta parte de acá tenemos que básicamente va a obtener lo que es la posición en el grafo del vértice, adyacente al vértice actual, perdón. Esto es necesario para verificar que si este vértice ya fue visitado o no fue visitado. Y ahora, este if, básicamente lo que va a hacer es verificar si el vértice fue visitado. Si no ha sido visitado, marcas llaves, corchetes, posición actual es igual a 0. Como mencioné, si es igual a 1 significa que fue visitado, pero si es 0 significa que no ha sido visitado. Y va a procesar la siguiente línea. Obviamente después de esto actualiza el puntero padre
para que sea ahora el vértice actual, lo cual indica que este vértice será el padre del vértice adyacente a visitar. Después, justamente en esta parte de acá, pues prácticamente agrega el vértice adyacente al mapa árbol, donde pues prácticamente la clave es el vértice padre y su valor es una lista de sus hijos, o sea, los vértices adyacentes. Justo lo que mencioné arribita sobre la impresión del árbol. Después, aquí tenemos justamente BPP padre. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente esto de acá es una función recursivamente, se llama recursivamente, para procesar el siguiente vértice adyacente no visitado. Entonces prácticamente esta parte de aquí, pues viene siendo lo que es recursividad. Y al final, nodo igual a nodo. Obtener siguiente, pues pasa al vértice adyacente en la lista de adyacencia del vértice actual. Bien. Después tenemos búsqueda primero en profundidad, que tiene como parámetros grafos, string, vértice inicial. Ahora, esta parte de aquí, justamente esta de acá. Entonces, tenemos int n igual a grafo.obtener, todo eso. Básicamente, esta línea de aquí, que es la que estoy mencionando para no mencionar todo, pues prácticamente obtiene el número total de vértices en el grafo. Y abajito, int marcas n, pues inicializa un array, o sea, de marcas con contenido n y lo va a llenar con ceros, que precisamente, como menciono, los ceros es para marcar los vértices visitados, que no han sido visitados. Entonces, básicamente, este array, este arreglo, pues se usa para marcar los vértices visitados. Finalmente tenemos este de aquí abajito. Prácticamente un vector. Se declara un vector orden que precisamente almacenará los vértices en el orden que fueron visitados. Y abajito tenemos map, string. Esta parte de aquí básicamente declara pues un mapa árbol, donde precisamente cada vértice será la clave que almacenará un vector de vértices hijos. Los vértices que en este caso son adyacentes o mejor dicho las conexiones. Básicamente esta parte representa el árbol de expansión del recorrido. Y finalmente esta parte de aquí. Esa parte de aquí es lo mismo. Llama la función recursiva BPP para empezar el recorrido en profundidad desde el vértice inicial, desde el vértice que el usuario le indicó. Bien, ahora tenemos BPA. BPA tenemos que es recorrido en amplitud o en anchura. Entonces, este de aquí es un poco más complejo, pero básicamente se sigue una idea bastante similar. Primero, básicamente lo que va a ocurrir es que precisamente marcas posición va a indicar que el primero fue visitado. El vértice actual es visitado. El vértice inicial básicamente. Después abajito tenemos esta parte de acá que nos sirve para obtener el vértice actual que está basado en su posición. Orden.push, que es la de aquí abajito, pues agrega el vértice actual al vector orden y va a guardar pues precisamente los vértices visitados. Esta parte de aquí prácticamente nos sirve para obtener la lista de adyacencia del vértice actual. Y ahora, necesitamos un ciclo while. Y precisamente este ciclo while va a recorrer los vértices adyacentes al vértice actual. Y entonces, lo que va a ocurrir es que va a extraer el valor aquí abajito. Mm, creo que en esta parte, correcto, en esta parte. Mm, no, en esta parte de aquí precisamente, pues lo que va a hacer es extraer el valor del vértice adyacente. Y ahora sí, en la parte de abajo, agrega el vértice precisamente a lo que es el vértice adyacente al árbol de expansión. Y
Aquí va a insertar pues precisamente lo que viene siendo insertar el vértice adyacente en la cola, precisamente para después ya procesarlo. Y entonces, inicio, punto obtener siguiente, pues pasa al siguiente vértice adyacente de la lista. Listo. Y ahora, aquí precisamente es donde nos ocupamos de las funciones anteriormente ya vistas. La función borrar inicio, si está vacía. Entonces, esta parte de acá precisamente nos sirve para lo que viene siendo borrar inicio, verificar que no está visitado. En caso de que sí se marque como visitado, aquí esta parte básicamente obtiene la lista de adyacencia de este vértice. Después, con un ciclo while, precisamente nos sirve para empezar a recorrer el árbol. Y justamente empezar a recorrer el árbol. Y precisamente esta parte de acá nos va a servir para después, ya que el árbol aparezca correctamente. Finalmente tenemos lo mismo, búsqueda primero. Esta parte de acá es bastante similar. C es una función recursiva. Aquí se marca 0 en caso de que no esté visitado y 1 en caso de que esté visitado. Finalmente, el programa principal. Esta parte de aquí básicamente es el programa principal. El programa precisamente donde mandamos a llamar todas las funciones. Primero tenemos un while. Un while para precisamente repetir hasta que el usuario decida salir. Tiene opción 1 que es recorrido en profundidad y la opción 2 que es recorrido en anchura o amplitud y la opción 3 que es finalizar el programa. La opción 1 pues básicamente invoca lo que viene siendo lo que le corresponde a BPP. En caso 2 le corresponde a BPA. Y justamente default que es una opción incorrecta. Y aquí limpia la memoria. O mejor dicho, limpia los grafos. Listo. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo la ejecución. Y esta sería la ejecución de nuestro programa. Vamos a ingresar a la primera opción, que es búsqueda profunda, y vamos a elegir el primer grafo. Como podemos ver, elegimos el primer grafo y nos muestran los siguientes vértices, que es A, B, C, D, B, A, C. Estos son los vértices de todas estas posiciones. Vamos a elegir, por ejemplo, seleccionar que nos muestra el recorrido desde el vértice B. Y acá nos muestra que el recorrido fue B, A, C, E, D, H, F, G. Y su árbol es de B sale A sale C, C sale E sale D sale H y H sale F, G. Y la segunda opción que es la de búsqueda profunda a lo ancho, igual seleccionamos mismo grafo. Ahora que vamos a buscar desde el vértice G. Y lo que nos sale es que el orden fue de G, B, C, E, H, A, D, F. Y su árbol de procedencia quedó de la siguiente manera. De G sale B, C, E, H. De B sale A, D. De H sale F. Y esa sería la ejecución de nuestro programa.